Bien, agradecemos a Patricia su intervención desde una perspectiva también actualizada en relación al panorama que se está dando en el Parlamento y también desde una posición política y filosófica respecto al tema del aborto, ¿sí? Ahora corresponde el turno a nuestra última expositora, Débora Medina. Ella es matrona de la Universidad de Chile, diplomada en la Universidad de Concepción en dirección de organizaciones del sector. Sí. Ciencia de la USACH. No, pero ¿cómo el título? Sí. Dirección de Atención de Salud. Ha desarrollado su trabajo principalmente en el tema clínico, ¿sí?, en el sector poniente de Santiago. Además, mi hermosa esposa. Ya. Sí, no, es que era muy largo el nombre del diplomado. Pero eso. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. De verdad quiero agradecerles por su concurrencia. Espero que los que están ahí atrás nos puedan escuchar, ¿sí? Y en especial muchas gracias a Patti y al doctor Jaime por estar acá con nosotros. La verdad es que para nuestro centro de estudios es bien importante esta instancia. La veníamos programando desde hace mucho tiempo. Y estamos muy contentos porque sabemos que si ustedes están acá, no solamente va a quedar en ustedes lo que reciban, sino que van a ser portavoces de una voz distinta. Les quiero contar que la presentación que a continuación voy a exponer la vamos a subir a la web, así que si quiere ponga más atención. No voy a mostrar imágenes, pero si es que hay algún número que le quede ahí dando vuelta, ponga atención mejor, ¿ya? Y lo otro es que esta presentación pretende ser bien práctica y, como lo hizo también Patti, a lo mejor sacaron algunos velos de mentira que se han estado dictaminando por las redes sociales, por la televisión, por radio, y traer algunos fundamentos prácticos que a ustedes les puede servir a la hora de que le pregunten ¿y por qué no? Bueno, esta instancia nosotros la denominamos libertad o esclavitud. Quiero partir esta presentación haciendo estas preguntas. Los esclavos que en algún minuto alrededor del mundo existieron, fueron considerados como tales por no ser considerados personas, ¿cierto? No los consideraban personas. Yo le pregunto a usted, ¿ellos eran personas? ¿Los embriones y fetos tienen libertad o son nuevos esclavos de una supuesta sexualidad libre? ¿Libertad es decidir? Si decido siendo engañado, ¿estoy siendo igualmente libre? Se pretende expresar que un aborto es una acción supuestamente libre que ejerce una mujer al poder decidir sobre su sexualidad. ¿Y qué ocurre con esa mujer espiritual? ¿Estamos seguros que también es libre? ¿Se puede estudiar el ser espiritual de una persona? Son preguntas bastante interesantes, ¿cierto? Que yo se las voy a dejar ahí. En este caso, lo que yo voy a hacer puntualmente es referirme a los 3 casos que la presidenta Bachelet mencionó, que también Patti hizo alusión. Sin embargo, creemos que esto es un primer paso. Como decía Patti, como yo voy a mencionar, estos 3 casos que se mencionan son una mentira. Vamos a ver por qué. Por lo tanto, si estoy tratando de despenalizar el aborto para causas que no son necesarias realmente, entonces es porque hay un trasfondo que realmente quiero legalizar declaradamente el aborto. Y yo les digo, o sea, estos son pasos previos. Pero nos vamos a enfocar primeramente a estos 3 que fueron explicados. Nosotros no aprobamos el aborto inducido en ningún caso, como explicaban recién. El aborto inducido es aquel que yo provoco. Hay un tipo de aborto que no es inducido, que es indirecto. Directo o inducido es lo mismo.
y indirecto se produce a causa de que se esté tratando a una mujer con una patología determinada y lamentablemente el feto o embrión muera. Eso es un aborto indirecto. Pero el aborto inducido es el que yo lo provoco. Y nosotros no estamos de acuerdo, no aprobamos ningún caso de aborto inducido. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. O sea, dice que es cuando se ejerce una interrupción del embarazo. Aquí dice feto, pero es de el embrión o feto que está dentro. ¿Por qué digo embrión? Porque hay una diferencia de semanas, ¿ya? Entre las 12 semanas es embrión y luego feto, ¿cierto, doctor? Entonces, cuando yo ejerzo un aborto es porque yo estoy haciendo algo contra ese feto, contra ese embrión, cuando todavía no puede vivir solito. Estadísticas reales las que hemos estado viendo en los medios de comunicación, vamos a desmentirlo. ¿Cuáles son los problemas que queremos solucionar a través de un aborto provocado? Supuestamente existen problemas y por esos problemas se quiere despenalizar, o como lo queremos nombrar, ¿cuál era el otro? Legalizar el aborto. Supuestamente existen problemas. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son los problemas? Las violaciones, los niños enfermos, que son los fetos no viables, o las muertes maternas. Esos tres serían problemas supuestamente que queremos solucionar a través de una ley de aborto. Pero ¿vamos a solucionar el problema de las violaciones? ¿Vamos a solucionar el problema de los niños supuestamente no viables o enfermos? ¿Vamos a solucionar el problema de las muertes maternas? El aborto sí es un nuevo problema para la familia, para la sociedad, y no es en ningún caso una solución. Nosotros no creemos que el aborto sea una solución por ningún lugar donde se le mire. Es un nuevo problema para la sociedad. Número 1, riesgo de muerte materna. ¿Cuál es la definición de mortalidad materna? Para que usted sepa. La OMS define a la mortalidad materna como la causa de defunción de la mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, que clínicamente se le llama puerperio, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a usted le dan un número que están diciendo que es de mortalidad materna, en ese número se está englobando a las mujeres que murieron durante su embarazo, a las mujeres que murieron en el parto y a las mujeres que murieron en el puerperio. Se está hablando de todo eso, ¿sí? Entonces no pueden decir por un número de mortalidad materna que son muertes por aborto, porque las muertes maternas están en embarazo, en parto y en puerperio. Ahora, la epidemiología dice, MinSal, miren este dato, qué interesante. El MinSal dice que entre el año 2000 y el 2011, o sea, en 12 años, en Chile hubieron 73 muertes maternas, o sea, en el embarazo, en el parto o dentro de los 42 días posparto, que en un promedio me da a 6 muertes al año en esas 3 instancias de la mujer. Exacto. Abajo está el número del INE para el año 2009, que dice que la tasa de mortalidad por aborto, todos los abortos, es de 1.2 por 100 nacidos vivos. Es muy bajo, bajísimo. O sea, el año 2009 ni siquiera hubieron 2 mujeres en Chile que hubiesen muerto por aborto. Y no nos estamos refiriendo al aborto que usted piensa, o sea, el aborto que una mujer se lo indujo, como decía Patti, en su casa, sino que son mujeres, puede ser una mujer, por ejemplo, que tuvo una pérdida y se complicó. O sea, no necesariamente esa mujer, que es 1.2, fue porque se provocó un aborto. ¿Me está entendiendo? Sí. Por tanto,
nosotros no aprobamos el aborto en caso de riesgo de muerte materna. Yo puse aquí 3 causales que nosotros queremos mencionar hoy día. Primero, porque existen protocolos adecuados para realizar procedimientos necesarios para evitar que la gestante muera. En toda clínica o en todo hospital de nuestro país, si la mujer se está muriendo, como decía Pati, algo se va a hacer, no se va a dejar que se muera. Por tanto, no existe la mujer que se esté muriendo porque está embarazada. Existen todos los protocolos establecidos necesarios para intervenir si esa mujer está muriendo. Entonces, es una falsedad que no se pueda hacer nada si la mujer está muriendo. Número 2, en Chile, ¿existe un problema sanitario por mortalidad materna? No. Se supone que cuando se legaliza una ley es porque existe un problema sanitario, un problema que hay que resolver, y por eso se interviene con la ley. Pero en este caso, en Chile, no hay un problema sanitario por mortalidad materna. Número 3, si es por causa de mortalidad, se debiera legislar causas de muerte más recurrentes. El 2011, por fuente del MinSal, murieron 23.672 chilenos por tumores malignos, por ejemplo. Es la segunda causa de muerte en el año 2011 en Chile. ¿Y qué se hace por ellos? Se estudia, por ejemplo, por qué se producen los tumores malignos en la escala que se necesitaría como para disminuir ese nivel de muerte en Chile. Recién escuchábamos al expositor anterior que nos mencionaba que el defecto del tubo neural, decías tú, que tuvo una solución a partir desde acá, desde Chile. Hubo una investigación para poder reducir ese problema del defecto del tubo neural. Por lo tanto, se puede inyectar dineros, por ejemplo, para comenzar a investigar por qué muere la gente más recurrentemente en Chile. La primera causa de mortalidad en Chile es en relación a problemas circulatorios. Yo les hablo cosas simples porque en mi experiencia de matrona, por ejemplo, si estamos hablando de problemas circulatorios, lo primero que hay que hacer es prevención para disminuir, por ejemplo, la gente que sufre de hipertensión arterial. Y resulta que hay lugares en que, por ejemplo, no existen enfermeros. En un policlínico, en un consultorio, en un CEFAM, en un SECOF. Si no existe un enfermero, ¿cómo voy a hacer que esa población sea, por ejemplo, bien controlada en la hipertensión? Se necesitan profesionales. ¿Y por qué se menciona, por ejemplo, la mortalidad materna como una gran causa de muerte si la primera causa de muerte en Chile son las enfermedades circulatorias y en un SECOF donde hay 40.000 habitantes no existe un enfermero? Entonces, vamos leyendo que realmente las intenciones son otras. Número 2, violación. Epidemiología. Es imposible tener estadísticas reales, primero, de la cantidad de mujeres violadas. Estando trabajando en atención primaria, que son los consultorios, los SECOF, los CEFAM, y en atención terciaria, que son los hospitales, nunca me encontré, y aún tampoco existen ahora, algún formulario de anamnesis, que es cuando usted entra a la atención y le hacen una serie de preguntas. No existe, por ejemplo, el que le pregunten, ¿usted fue violada en atención terciaria, por ejemplo? No existe ese formulario. Entonces, si una mujer llega, no le van a preguntar si fue violada. Entonces, ese dato no existe. Salvo que ella llegara porque la violaron. O sea, ella llega concurriendo y con su motivo de atención es porque la violaron, obviamente ella va a llegar contando. Pero es distinto tener un formulario modelo y que a uno por llegar le pregunten. Más aún por un embarazo. O sea, ahora con la introducción del programa Chile Crece Contigo existe un formulario que uno tiene que preguntarle a la persona si ha tenido violencia física, psicológica o sexual. Pero no si el embarazo actual es producto de una violación propiamente tal. Entonces, no podemos saber
ni siquiera cuántas mujeres están siendo violadas, ni tampoco si ese embarazo fue producto de una violación. Se desconoce el número de violaciones, mucho más el de embarazos por violación. Por lo tanto, nosotros no aprobamos el aborto en casos de violación, número 1, porque no podemos legislar si no tenemos datos concretos. Estábamos diciendo recién que para aprobar una ley nosotros tenemos que considerar que es un problema y no podemos saber qué pasa con las violaciones si no tenemos datos concretos. Número 2, ¿cómo se puede asegurar que el embarazo es realmente producto de una violación? Como una mujer que ya está embarazada, nosotros podemos decir si fue realmente violada o no. ¿A qué voy? Que puede llegar cualquier persona diciendo que su embarazo fue producto de una violación, cuando realmente no lo fue. Tendríamos que aplicarle un ADN al feto. No sé si me explico. O sea, puede llegar cualquier mujer diciendo que fue violada para que le produzcan el aborto. ¿Y cómo vamos a saber si realmente fue violada o no? ¿El problema es el embarazo o el problema era ser violada? ¿Cuál es el foco? La ley irá en contra del feto y no en contra del violador, como lo hablábamos recién también. El aborto inducido por coerción permanece oculto. Esto ya lo mencionó también Patti. O sea, si yo estoy yendo directamente al hecho de que las mujeres están siendo violadas o al hecho de que hay un embarazo ahí, estamos perdiendo el foco. O sea, ¿cuál era el problema? Se supone que el problema mayor es que las mujeres están siendo violadas. Y número 4, mujeres embarazadas que se les realizó aborto tienen 5 veces más riesgo de ser violadas nuevamente. Esa es una estadística que está en paper, no es algo inventado. Y por último, la inviabilidad fetal, que no existe una definición clara de qué es un feto que no está inviable. ¿Por qué lo pongo así? Porque resulta que para nosotros en Chile, en estos momentos, cualquiera de nosotros puede entender que inviabilidad fetal quiere decir que el bebé, o el feto, o el embrión, en términos claros, no puede seguir viviendo, pero supuestamente eso es una realidad. Y en Inglaterra, por ejemplo, ellos consideran que un feto ya no es viable porque no tiene el sexo que ellos están esperando. Entonces, si ellos quieren tener un feto, quieren tener después un hijo que sea masculino, y resulta que sale niña, cada vez que se embaraza, ellos abortan hasta que la mujer se embarace de un niño que tenga sexo masculino. Entonces, ¿cuáles son los límites finalmente? ¿Quién va a determinar si un feto realmente es o no es viable? Aquí yo les puse también algunos números que sacamos del INE. En el año 2000, la tasa de mortalidad infantil fue de 8,9 por 1000 nacidos vivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que 3 de 1000 nacidos vivos murieron por una malformación congénita. 3 en 1000. Es un número bastante bajo, o sea que ellos murieron finalmente. El año 2009, la tasa de mortalidad infantil fue de un 7,9 por 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil tiene relación con todos los niños de 1 año hacia abajo, de menos de 1 año, que murieron. Y fue de 7,9, o sea, fueron aproximadamente 8, si lo redondeamos, niños que murieron por 1000. Y ahí están todas las causas, no están solamente los niños que murieron por una enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos decir que es un problema? Si con los adelantos tecnológicos que existen, con todo el avance que ha existido, hemos logrado que los niños ya no estén muriendo. O sea, las neonatologías en Chile son altamente capacitadas y, por lo tanto, los niños no mueren. Entonces, hay un problema que realmente no se está diciendo la verdad. En el año 2009, la tasa de mortalidad perinatal, que es de bebés de 22 semanas a niños de 7 días, fue de 10,9. O sea, ahí nosotros tenemos que sacar todas las causas de muerte. Y es muy bajo. Por lo tanto, nosotros no aprobamos el aborto en caso de inviabilidad fetal porque, primero, lo que ya hablábamos, ¿cuál es el límite de decir que no es viable?
Hoy en Chile es una enfermedad, lo que les explicaba recién, pero en Inglaterra es si es femenino o masculino, o sea, cuáles van a ser nuestros límites. Número 2, en vez de solucionar el problema con abortar, ¿por qué no estudiar las causas de malformación? ¿Es acaso esto más costoso para el Estado? ¿Quién al final asume el costo? La razón para legislar una conducta es porque sus beneficios son mayores a los perjuicios. Número 3, existen historias de vida como evidencias de muchas personas que eran fetos inviables, pero no lo fueron finalmente. Entonces, como tal, esta declaración ya es una causa de por qué nosotros tenemos que privar a una mujer de interrumpir el embarazo por esta causa. Porque no sabemos si realmente ese feto va a ser inviable. O sea, nosotros lo podemos tachar y decir, este feto es inviable, pero hay muchos testimonios de esos fetos inviables que ahora son personas. Yo voy a invitar ahora a dos de esos casos que son amigas nuestras, que es Mical y Rocío, que son testimonios vivos de casos de malformaciones congénitas que ahora son personas como usted y como yo. Pasa, Mical. Rocío, pasa. Ella es Mical Briones, ya se las presento, les va a contar su historia de casi abortada. Hola, como decía Débora, mi nombre es Mical Briones y créanme que es un verdadero placer estar presente en esta instancia de la historia y de poder verles. Tengo mucho menos tiempo que los expositores anteriores, así es que les voy a contar con mis palabras lo que mi mamá me escribió en una carta, que la tiene mi amiga por ahí, para poder explicar cómo fue la historia de ella y de mi papá. Ellos tenían 4 meses de casados cuando mi mamá aún no tenía conciencia de que estaba embarazada y siguió haciendo su vida normal. Y llegó un punto en que, como le ocurre a muchas personas, ella cuenta que sintió que algo se desprendió de dentro de ella en un día cualquiera. Y fue al baño y lo que encontró fue coágulos y restos de algo que ella no sabía lo que era. Ella me decía que se parecía como a los hígados de pollo o de vacuno que venden en los supermercados y que esa era su única forma de describir lo que tenía en su mano. Y bueno, en vista de la urgencia fue a médico, fue al ginecólogo. Y le contó al ginecólogo lo que le había pasado. Gracias a Dios ese día la acompañó mi papá. Y bueno, el ginecólogo le dice que no se preocupe, porque lo más probable es que haya sido un huevo malformado, inviable, que se lo lleva a la naturaleza, porque es súper sabia la naturaleza. Entonces, que lo que tenían que hacer ahora, inmediatamente en ese momento, era hacerle un legrado, un raspaje, que es lo que se procede en caso de que haya un aborto espontáneo, porque el diagnóstico era que había un aborto por inviabilidad. Entonces tenía todo listo, pabellón, anestesista, todo. Y fue mi papá en ese momento quien decidió que, pese a la hemorragia que llevaba mi mamá, a la expulsión de material, que no fuera de esa forma, sino que le hiciera exámenes. Y bueno, los exámenes se demoraron 3 días, tiempo que mi mamá continuaba con hemorragia y supuestamente con restos de un feto dentro. Y le hicieron los exámenes y los exámenes salieron positivos, que es el examen de sangre, la hormona beta, que es súper conocido. Y como el médico aún no se convencía de que si ella había tenido un aborto, había supuestamente un embarazo dentro, le mandó a hacer una ecografía. La ecografía decía que efectivamente tenía 7 semanas de embarazo de un feto vivo, que era yo. y bueno, le decía que, de acuerdo a las complicaciones, que era una hemorragia de varios días, a la expulsión, que al final a lo mejor tenía un hermano en algún momento, era complicado llevar a cabo el embarazo y tenían la opción de poder dejarlo hasta ahí. Y bueno, mi papá también se opuso, no quisieron. Le dijo que ella la opción que tenía, si es que no quería dejar hasta ahí el embarazo, era entonces cuidarse por 2 meses en cama y
reposo absoluto, porque imagínense, ella estaba con hemorragia todavía. Bueno, ellos tomaron la decisión. Y mi mamá me cuenta que ese año también tocó año de Teletón. A veces tocan como año por medio, creo que se hace la Teletón. Y dice que fue un tiempo de incertidumbre completa. Historia que veía, historia que se ponía a llorar y se imaginaba cómo podría venir su bebé. O sea, tengo 23 años, no existía ecografía en tercera dimensión, solamente se podía saber si estaba vivo, cuánto medía y cosas un poco más básicas que ahora. Y claro, después cuando nací me dice que me contaba, pero todos los días, cuántos dedos tenía, si tenía las 2 orejas. Y para ella fue un verdadero milagro, para ellos en general, para mi papá, mi mamá. Mi mamá era cristiana, mi papá no creía en nada. Comprenderán que después de eso tuvo un acercamiento con Dios, que hasta el día de hoy, bueno, él dirige una congregación ahora, pero fue producto de ese encuentro de fe que él tuvo con Dios. Y yo me pregunto a veces, ¿qué hubiera pasado en verdad si por ese lapso de minutos le hubieran hecho un raspaje, ellos hubieran decidido creer que era más fácil y no decidir esperar? Y ahora yo miro por la gracia y por el amor del Señor. Este tiempo yo he podido conocer mucha gente y el Señor me ha llevado a poder compartir con harta gente, y en la historia de mi vida hay mucha gente que hasta ha evitado tomar la decisión de suicidarse porque ha tenido un encuentro, alguna conversación con alguien como yo. Y si no hubiera existido esa persona, ¿qué hubiera pasado? O sea, una decisión así yo la encuentro totalmente grave. Y yo puedo decir firmemente hoy día, porque mi historia está marcada por el amor y por la fe. Yo les podría contar 1000 cosas en este momento. Mi abuela tiene 84 años y a los 48 le diagnosticaron leucemia, epilepsia, 3 meses de vida. Mi mamá ha estado desahuciada de los médicos. Y en verdad, yo creo firmemente que la respuesta frente a casos como este, a temas como este, para una sociedad, en ningún caso es la muerte. Yo no creo para nada que la muerte sea una respuesta verdadera, que sea una solución. Yo creo que a una sociedad lo que le falta es conciencia del verdadero amor que lo lleve a creer. Yo creo que ese es el vacío que tiene una sociedad, y no se va en ningún momento a solucionar con empezar a matar gente. Y bueno, y como son las cosas en la vida, yo hoy día estoy estudiando obstetricia. Estoy en 2º año de la carrera y es maravilloso. Cada vez que tengo el encuentro con la embriología me doy cuenta que en verdad, yo sé, hasta nacer de una forma normal ya es un milagro. Es impresionante. O sea, yo me puedo estudiar una semana entera solamente cómo fue la fecundación, y de ahí para adelante tener un endometrio que pueda recibir un cigoto y pasar este periodo de las 4 a las 8 semanas sin que haya alguna alteración en la formación de los órganos, ya es un caso extraordinario. Entonces yo les puedo decir eso. Yo no creo que la muerte sea la respuesta que la sociedad y Chile, en este caso, yo amo mucho a la nación, que necesite. Yo creo que la respuesta va por otro lado. Gracias, Mica. Invito a Rocío también, para que también pueda contar su historia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío y bueno, aquí tengo las ecografías muy antiguas de mi mamá. Yo soy la 3ª hija de un matrimonio, la menor. Bueno, mi mamá está con 7 semanas de embarazo y comenzó a tener hemorragias muy fuertes y decidió ir al médico. Fue a un consultorio, me cuenta ella, y en el consultorio la mandaron al hospital porque ya era más grave lo que tenía. Entonces, cuando llegó allá, dice que la atendió una matrona y le dijo que le iban a hacer una ecografía para ver cómo iba todo. Entonces, es la ecografía que yo tengo acá. Yo sé que es un poco imposible que la vean, pero bueno, dice dentro del útero, saco gestacional que mide 2 centímetros con escasos y suaves ecos en su interior sin vitalidad. Mi mamá dice que la gente no le decía muchas cosas, que simplemente la mandaban de un lugar a otro. Y dice que luego que le hicieron la ecografía, el doctor le dijo que se tenía que ir a urgencia, y dice que mientras ella iba a urgencia se subió al ascensor y no entendía en realidad lo que pasaba porque no le daban información.
Entonces dice que se puso a leer los papeles, el que yo les leí recién, y más abajo dice que la conclusión es un aborto retenido. Entonces dice que ella se preocupó porque se dio cuenta que yo no estaba viva, que eso era lo que arrojaba la ecografía, que el feto que estaba ahí no tenía vida. Entonces la hicieron llegar a urgencias y ahí le dijeron que se tenía que quedar para hacerse un raspaje y ella no quiso quedarse, ella se negó y le hicieron firmar un papel que decía que ella se iba bajo su responsabilidad, porque como ya era un aborto, era riesgoso que se fuera así. Entonces ella decidió irse de todas maneras y ella me cuenta que se fue, se juntó con mi papá y se juntaron con unos amigos y se pusieron a orar. Años atrás, mi hermana que viene antes de mí, ella había estado súper enferma, la habían desahuciado y una tía que era cristiana invitó a mis papás a una iglesia y oraron por ella y Dios la sanó. Entonces yo sé que por esa experiencia que ellos habían tenido con mi hermana, ellos creyeron que yo podía revivir. Entonces esperaron un par de semanas y mi mamá seguía con hemorragia y fue a hacerse una ecografía nuevamente, que es esta. Gracias. Esta, que dice que aun cuando es concordante con la hemorragia hay un feto de 9 semanas que está bien y que soy yo. Entonces es muy fuerte para mí cuando me veo enfrentada a gente que asume el aborto como algo tan natural, como, no sé, como sacar algo del cuerpo porque hay que desecharlo. O sea, me hubiera gustado que mi mamá estuviera aquí para agradecerle. Como decía Mical, yo creo que algo que le falta a la sociedad es encontrarse con un amor real, con un amor verdadero. Yo sé que mi mamá, aún sin conocerme, aún sin saber cómo yo iba a ser, aún sin conocerme, ella me amó y decidió que yo naciera. Yo de repente pienso y digo, ella fue valiente, o sea, le dijeron que yo estaba muerta, ni siquiera le dijeron que estaba enferma, ni siquiera le dijeron, no sé, que iba a tener alguna malformación, sino que le dijeron que yo no tenía vida. Entonces, cuando yo escuchaba las presentaciones y hablaban de la inviabilidad del feto, yo decía, a veces encontrarse con una malformación o algo, una enfermedad es terrible, pero Dios pudo resolver algo que era mucho más fuerte, que era la muerte de una persona, o sea, que dijeran que yo estuviera muerta. Y yo creo que, así como decía Mical, que las cosas no se resuelven con más muerte, no se resuelven en su trasfondo. O sea, esto es como resolver algo, ni siquiera resolver, es como tratar de dar una respuesta, pero no es buscar una solución real. O sea, yo creo que el problema finalmente está en el corazón de la gente, en por qué quiere resolver las cosas con muerte. O sea, ¿qué nivel de muerte hay en el corazón de la gente que le da lo mismo asesinar a una persona? O sea, ¿por qué defendemos a los animales? ¿Por qué defendemos, no sé, la naturaleza? Pero no somos capaces de defender la vida de una persona. Yo creo que es importante que podamos pensar y podamos ver que todas las cosas están en el corazón de la gente. O sea, cuando la gente piensa en matar, cuando piensa en cosas así tan fuertes, es porque hay algo mal en el corazón. No es porque haya algo que no se pueda resolver o algún problema. O como veíamos, las estadísticas nos muestran que no hay esos problemas que se supone que
que tenemos que resolver con la legalización del aborto, sino que es un problema del corazón. Y eso. Muchas gracias, Rocío. En honor al tiempo, yo tenía 3 diapositivas, pero yo les invito a que las revisen en la plataforma, porque me voy a concentrar solo en la última, que dice ¿cuál es el problema de fondo? Como escuchábamos recién a nuestras amigas, yo puse solamente aquí 3 problemas que nosotros consideramos que son un problema de fondo. Y es primero que hay una crisis de paternidad en la sociedad. ¿Quién vela por los hijos? Porque realmente estos fetos y embriones no se están viendo como hijos. ¿Quién cuida de los hijos? ¿Quién va a levantarse a decir, no puede morir? Si ni siquiera los propios padres toman esa decisión. Entonces nosotros creemos que hay una crisis de padres, que los padres realmente no están tomando su rol, no estamos tomando nuestro rol. Preferimos dejarle la paternidad a la televisión muchas veces. La televisión es la que dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es sexualidad.